Pues buenas tardes a todos. Es un placer estar con las presentes aquí, con la maestra Viviana, con Esmeralda y con Mariana. Y me entusiasma mucho pues recibirlos en nuestra nueva entrega de entrevistas pues que hemos estado realizando como parte de las actividades de la mesa del Comité de Internacionalización de los Gobiernos y Actores Locales de la MEI. En este día vamos a hablar sobre paradiplomacia y Corea del Sur. Y pues me gustaría presentar brevemente a las entrevistadoras, Esmeralda y Mariana. Esmeralda y Mariana han sido pues colaboradores desde el mes de febrero en estas actividades como parte de un proyecto de la MEI que se encuentra respaldado por la Mesa de Internacionalización de los Gobiernos y Actores Locales. Hemos desarrollado diferentes webinarios, actividades de investigación y de difusión y pues esta forma parte de ellos y les cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Es un gusto tener aquí a la maestra Viviana con nosotras. Mi nombre es Judith y junto con mi compañera Mariana nos gustaría realizarle las siguientes preguntas. Primero que nada, pues queremos saber quién es usted, qué actividades desempeña actualmente o si nos puede dar alguna información que usted considere relevante, ya sea como sus líneas de estudio o algún trabajo de investigación. Hola, buenas tardes. Gracias a todas por estar aquí. Gracias al Comité de Internacionalización de Gobiernos y Actores Locales de la MEI, con quien tenemos mucho trabajo conjunto. Entonces es un gusto estar ahora como del otro lado. Pues soy Viviana Ávila, soy profesora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara y soy internacionalista de formación, con por ahí un posgrado en ciencias sociales con especialidad en relaciones internacionales y estudios del Pacífico, en donde incursioné con los temas de Corea. Por ahí, como ustedes lo saben, por ahí estuve de estancia académica en la Universidad Nacional de Seúl. Y bueno, de ahí de alguna manera profundizo con los temas de Corea, me acerco mucho con el trabajo de Corea, que también formó parte de la tesis de mi maestría. Durante casi 8 años fui la coordinadora del programa del eSchool Program para América Latina en la Universidad de Guadalajara, en la que justamente pues nos acercamos a los temas de relevancia del este asiático, particularmente con Corea, trabajando muy cercanamente con la Fundación Corea. Y recientemente, bueno, pues he terminado el doctorado en gestión de la educación superior, que de alguna forma también se vincula con este trabajo asociado con la diplomacia académica y la internacionalización de instituciones de educación superior. Y por último, no sé, pues formo parte de la MEI, formo parte de la red de expertos en paradiplomacia e internacionalización territorial, también parte del comité fundador de esta área especializante de gobiernos locales, que me da mucho gusto que la MEI haya podido instaurar hace algún par de ediciones en donde la Universidad de Guadalajara fue sede justamente de este evento. Y pues soy coordinadora de la maestría en Relaciones Internacionales de Gobiernos y Actores Locales en la Universidad de Guadalajara. Eso es un poco lo que les podría compartir. ¿Qué cosas trabajo? Se me olvida. Trabajo temas de internacionalización de la educación superior, diplomacia académica, particularmente he entrado con los temas de Corea, retomando temas de Corea justo desde esta perspectiva de diplomacia académica. Y bueno, pues ahora trabajando un poco también con estrategias de internacionalización de las universidades, y pues algunos, los paradiplomáticos, dicen que es para diplomacia universitaria. Entonces, bueno, pues eso es lo que hago en este momento. Muy bien, muchas gracias. Y siguiendo esta línea de sus estudios y su estancia en la Universidad Nacional de Seúl, nos preguntamos por qué eligió esta institución y si de casualidad fue ahí en donde decidió enfocarse en la paradiplomacia o hubo alguna otra experiencia clave en su vida. Pues mira, en realidad es que
la movilidad a la Universidad Nacional de Seúl fue una situación coyuntural en la Universidad de Guadalajara, que justo se había firmado un convenio entre la Universidad de Guadalajara y la Nacional de Seúl para estudiantes de posgrado. Entonces yo en aquel entonces en la maestría trabajaba temas de política exterior y de seguridad en la península coreana, que ustedes saben que es algo como muy serio y que se trabaja muy a profundidad por su realidad, digamos, de la península. Y bueno, pues fui seleccionada para ir a la Universidad Nacional de Seúl. Un poco, quizá decirlo, hasta con inocencia. En realidad no sabía que me estaba enfrentando a la mejor universidad que tiene Corea, y ha sido una gran experiencia, ¿no? Pero no trabajé temas de paradiplomacia en esa estancia. Como les comento, mi orientación era otra, sí, la región, pero mi orientación era otra. Yo me encuentro con la paradiplomacia justamente en el Departamento de Estudios Internacionales ya cuando soy profesora, más o menos por ahí en 2009, donde me doy cuenta que UDG tiene un vocacionamiento muy particular en la formación de sus internacionalistas. Y una de estas cosas es que los internacionalistas se ubican en diferentes nichos de mercado que comúnmente no son asociados, ¿no? Pensamos en el internacionalista como un egresado que va al servicio exterior mexicano, ¿no? Vamos a formar cuadros para el servicio exterior mexicano. Y el vocacionamiento del Departamento de Estudios Internacionales siempre tendió hacia la creación de espacios propios de nichos de mercado. Entonces empezamos a hacer como una exploración y encontramos que los internacionalistas abren la primera oficina de asuntos internacionales en Jalisco. Son creadores de redes y de ONGs, por ejemplo, de Chicago, de migrantes mexicanos en Chicago, participan en ONGs. Entonces la dinámica se diversifica en los perfiles y nos damos cuenta que tenemos este potencial de formar internacionalistas con esta vocación en la que pueden desarrollar la actividad internacional desde diferentes actores. Y entonces incursiono junto con el Departamento de Estudios Internacionales en la creación de un seminario y en el que él entonces se llamaba Política Exterior y Relaciones Internacionales de Gobiernos Locales, ¿no? Que es el primer acercamiento que yo tengo con temas de paradiplomacia, con algunos especialistas como Jorge Esquiabón, como la maestra Raquel Moreno, que era nuestra especialista en la Universidad de Guadalajara de estos temas, y Rafael Velázquez. Empecé a conocer, digamos, cómo se estudiaban estos temas, y nos dimos cuenta que teníamos este potencial para crear un posgrado. Y ahí es donde yo entro directamente con temas de paradiplomacia que fueron para mí más en el campo profesional y en el desarrollo y en la creación de un programa académico que de formación disciplinar. Si bien soy internacionalista, pues mi formación era de internacionalista tradicional en el sentido de estudios académicos, ¿no? Pero el espacio profesional me abrió la puerta, igual que muchos internacionalistas, para incursionar en esto de la paradiplomacia y la internacionalización de otros actores en el orden internacional. Y así fue. Esos fueron los momentos como claves en los que yo me encontré con la paradiplomacia y pues que me tienen aquí ahora. Ok, maestra, muchas gracias pues por compartirnos su experiencia. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Mariana. Muchas gracias, Judith. Para profundizar un poco en el tema, maestra, nos gustaría que nos explicara lo siguiente. ¿Cómo definiría usted a la paradiplomacia surcoreana? Fíjense que lo pensaba y decía, ¿cómo podríamos definir la paradiplomacia surcoreana? Porque Corea del Sur, la República de Corea, tiene una particularidad y es que ha desarrollado un modelo de proyección internacional de múltiples diplomacias. O sea, ha enfocado su proyección al exterior desde la realidad económica, desde la realidad cultural, desde la realidad académica, y ha, digamos, fortalecido muchos brazos de proyección internacional. Y yo pensaba, ¿cómo entraría entonces aquí el tema de paradiplomacia? Si bien Corea del Sur ha hecho trabajo de paradiplomacia como nosotros la conocemos, ¿no? El acercamiento de las entidades subnacionales, la participación en redes de ciudades, de gobiernos locales, de todo esto. Si bien ha trabajado en esta dinámica, creo que su particularidad es que
al contar con un gobierno central tan fuerte, estas áreas se han convertido más en herramientas, ¿no? Yo por ahí pensaba en un caso, en el caso de Seúl, que ustedes saben, la capital del país, cuando desarrolla su primera estrategia de paradiplomacia, conocida tal cual como de paradiplomacia, es un acercamiento con uno de los grupos de K-pop más famosos que existen en Corea y la idea es proyectar y utilizar a través de la paradiplomacia a este grupo, ustedes lo conocen, BTS, hacia el exterior y que con eso se incrementara el turismo, el conocimiento cultural y sobre todo atraer, digamos, a los extranjeros a Seúl, ¿no? Entonces, si se fijan, la dinámica era muy cercana al tema gubernamental, pero usaban herramientas de otras diplomacias que ya habían desarrollado. Creo que tiene mucho que ver con el hecho de lo fuerte o la figura tan preponderante que es el Estado, ¿no? Que de alguna forma provee y permite que estas herramientas sean utilizadas, pero que no salgan de su alcance. Es decir, no están más allá de la fuerza del gobierno central, ¿no? Dice por ahí que una de las cosas que sucedió con esta iniciativa de Seúl es que se acabó transformando la entidad el metropolitana de Seúl que se dedicaba al turismo, que es de donde sale esta iniciativa de promover a través de BTS la ciudad, y se acaba convirtiendo en una instancia del gobierno central. Y entonces esta estrategia se convierte en una estrategia nacional. O sea, te traduce de una estrategia local a una estrategia nacional. Entonces podemos identificar que la paradiplomacia, si bien se da, en efecto, porque hay ciudades importantes que tienen una cantidad importante de hermanamientos. Por ejemplo, el caso de Seúl, desde el 68 está firmando hermanamientos. Entonces tiene una cantidad importante de hermanamientos, participa en redes de ciudades, forma parte de foros de proyección local, pero sin embargo sigue asociado directamente con sus propias estrategias de internacionalización del gobierno central, ¿no? Entonces creo que es esa particularidad, la fortaleza del gobierno les da esta posibilidad de ejercer múltiples diplomacias, les permite proyectarse al exterior como entidades locales, pero siguen siendo al final estrategias del gobierno central, ¿no? Creo que es una particularidad bien interesante que realizan ellos, ¿no? Muchas gracias, maestra. Y regresando un poco al fenómeno universitario y como usted es su enfoque en la diplomacia universitaria y también partiendo de su experiencia como estudiante de intercambio, ¿cómo es la paradiplomacia en las universidades surcoreanas? Fíjate que al final creo que también tiene mucha relación con lo que les acabo de comentar, cambiando de actor, ¿sí? Las universidades son para Corea, y lo digo en general a nivel del Estado, porque ustedes van a decir, bueno, entonces, ¿dónde está el tema de paradiplomacia? Son también herramientas de difusión internacional y de proyección internacional, porque el gobierno federal tiene políticas públicas federales, pero las universidades por sí mismas ejercen esa figura de proyección. Pero al ser, digamos, al estar dentro de una lógica de política pública, las universidades reciben, por ejemplo, los apoyos del gobierno central de acuerdo a el tipo de proyección que tengan en el exterior, a la cantidad de estudiantes extranjeros que atraigan, al tipo de proyectos conjuntos que tengan con otras universidades en el mundo. Entonces, ¿se ejerce relación de otros actores? Sí, y las universidades son entidades muy activas por parte de la proyección internacional de Corea. Pero sin embargo, siguen siendo parte de una política pública del gobierno federal. Por ahí hay inclusive programas de innovación, de, de investigación conjunta, en donde el gobierno federal abre el uso de recursos o corta el uso de recursos. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cómo funcionan? ¿No funcionan de forma autónoma? No, no funcionan de forma autónoma. O sea, aunque algunas son privadas, sí dependen de esta política pública federal. Entonces, ¿se proyectan? Sí, sí se proyectan. Sí son actores de proyección internacional, pero sin embargo siguen convirtiéndose también en herramientas, igual que las mismas estrategias, por ejemplo, culturales, que las vemos también, que es una forma
como muy evidente y que es muy ubicada de Corea del Sur en este momento. Entonces, como estudiante de intercambio, les puedo decir que si hay algo que me hizo conocer a Corea fue justamente la universidad. O sea, la universidad se encarga de difundir Corea, y que se quede Corea, ¿no? Y lo traduces, o sea, al final lo traduces y le reditúas, ¿no? Yo siempre he dicho, a los coreanos les hemos pagado y les hemos pagado con creces, ¿no? Porque al final regresas y sigues estudiándolos, regresas y sigues difundiendo, su cultura, su forma de trabajar, sus dinámicas, de proyección, lo sigues haciendo y después hasta en cosas comunes, ¿no? Compras un auto coreano, compras un refri coreano, compras, ¿no? Entonces empiezas de alguna forma a retribuir ese impacto que tuvo en ti ese actor, ya sea local o el mismo gobierno federal en la vida cotidiana, ¿no? Y se traduce seriamente. Entonces, como estudiante de intercambio, sí tuve esa experiencia, pero como estudiosa de las universidades, puedo decirles que las universidades tienen esta posibilidad de proyectarse, más no siempre de manera autónoma. Muchas gracias, maestra. Y profundizando esto un poco más, ¿cuáles serían los principales desafíos que enfrenta esta paradiplomacia surcoreana? Pues yo creo que la cercanía con el gobierno federal, con el gobierno central, definitivamente, ¿no? Que puede jugar a su favor en algunas ocasiones y en otras no les genera tanta libertad, pero sin embargo sigue siendo, digamos, un alentador de estrategias de proyección internacional, ¿no? Y también las propias políticas públicas pueden generar estrategias de paradiplomacia, ¿eh? O sea, increíble, suena así como raro, hasta puede ser como si se supone que es algo paralelo, ¿no? De otros actores, pero por ejemplo, el surgimiento de las famosas Smart Cities, que han sido muy, muy, muy importantes en Corea, y que hay ejemplos como muy icónicos de desarrollo de estas ciudades y de cooperación con otras ciudades a nivel internacional, ha sido una política pública del Estado, ¿no? La construcción inclusive de las mismas ciudades de cero. Algunas ya existían, otras se replantean, pero generan vínculos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Shesón, el caso de Songdo, ¿no? Que son estas ciudades importantes, generan vínculos con ciudades como América Latina, con Ciudad de México. Una de las participaciones más importantes entre ciudades ha sido justamente a través de las Smart Cities, ¿no? Entonces, se puede decir que si bien era una política del gobierno central, los actores que son las ciudades acabaron vinculándose con otros actores locales y generando proyección internacional para las ciudades, transmisión de conocimiento, mecanismos de cooperación, ¿sí? Y si bien algunos fueron más exitosos que otros, sí generaron, digamos, una proyección internacional a través de los actores locales. Muchas gracias, maestra. Te vuelvo a ceder la palabra a mi compañera Judith. Ok, muchas gracias, maestra. Y pues para continuar con este módulo, me gustaría recapitular un poco en que nos tomamos la libertad de leer su artículo, El rol de la comunidad empresarial en la evolución de la relación económica bilateral entre México y Corea del Sur, una perspectiva desde las relaciones internacionales. Y de esto nos ha surgido la pregunta que tal vez les puede surgir también a varios espectadores, es ¿de qué manera las empresas coreanas han contribuido a la relación bilateral con México? Y centrándose en la paradiplomacia, ¿cómo se ha hecho esta presente? Pues creo que las empresas en general, no solo con México, han sido punta de lanza para Corea, para la proyección de Corea, ¿no? Porque al final Corea, cuando establece su modelo de desarrollo a través del Estado desarrollista, uno de sus brazos eran las empresas, los famosos conglomerados coreanos, ¿no? Entonces, estos conglomerados coreanos en la década de los 90, que ya conocemos que en esa época es cuando se empieza a redescubrir a Corea como un estado, digamos, en próximo desarrollo, estas empresas empiezan a buscar espacios hacia el exterior. Cuando lo quieren hacer de manera autónoma, pues el gobierno dice, lo digo coloquialmente, ¿a dónde vas? ¿No? O sea, hay políticas que el gobierno establece,
para permitirles esta proyección, pero también para que sea redituable a la propia lógica y el interés del Estado coreano, ¿no? Entonces, estas empresas son precisamente las que empiezan a proyectarse al exterior. Si ustedes lo identifican, o sea, hoy en día no hay una empresa coreana que no podamos identificar fácilmente, ¿no? Y sin embargo, hay muchos productos coreanos que no llegan a América Latina. Entonces, estas empresas empiezan a hacer justamente eso, a empezar a identificar espacios que sean viables, que sean competentes y que sean favorables para las estrategias de desarrollo económico de Corea y por supuesto pues de las empresas que va de la mano. Y el caso mexicano es de alguna forma pues icónico. Icónico lo digo porque hay muchos países en América Latina que empezaron después que nosotros a vincularse con Corea y su relación ahora es más avanzada. Sin embargo, en el caso de México, que empezamos desde la década de los 60 a tener cercanía con Corea, no se ha podido saltar al siguiente nivel, ¿no? Y para los coreanos hemos sido, digamos, un territorio estratégico y lo sabemos, nuestro posicionamiento geográfico, nuestras propias características como país, ha sido como un lugar clave para que las empresas coreanas piensen sabemos, ¿no? En lo que viene arriba de nosotros, Estados Unidos y esta relación que existe entre estos tres países, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México. Y por eso las empresas coreanas han buscado de alguna forma situarse. Sin embargo, no sé, ustedes lo pueden tener en mente, ha sido bastante reciente, quizá la segunda década, la primera década de los 2000, en donde ya se identifica claramente la intención de posicionamiento de empresas coreanas en México. Y mucho tienen que ver los empresarios. Quizá ahí es donde entra, digamos, esta dinámica en la que se escribe ese artículo en ese momento, en que son otros actores los que impulsan y fortalecen, digamos, el interés de las empresas en este momento de posicionarse en México, ¿no? Y es justamente esta gestión entre empresarios en la que hay en algunos momentos una apertura y en otros momentos una limitante, ¿no? Y eso estira y afloja, va de la mano con también las propias decisiones del gobierno federal en México, que no permite que se les abra la puerta como quisieran a las empresas coreanas. Eso no quiere decir que los gobiernos locales no hayan sido determinantes. Y ustedes saben y conocen el caso icónico de Nuevo León, ¿no? Los gobiernos locales al final definen y deciden si participas o no participas dentro de la estrategia de desarrollo de un territorio. Y ustedes lo saben, ¿qué necesitan las empresas coreanas para llegar a posicionarse en un territorio? Las famosas externalidades que todos conocemos, ¿no? La infraestructura, el espacio, digamos, adecuado, el desarrollo de sus propias necesidades, de sus propias inclusive peticiones. Y eso es lo que pasa con el momento en que nosotros conocemos de la transición de Kia a Nuevo León, ¿no? Se creía y decían los de la región que iban a hacer una Corea norteña, algo, le ponían así un nombre porque decían, están creando toda una infraestructura alrededor de Kia para, para que de verdad responda a las necesidades de esta empresa, ¿no? Y se creía que era una gran inversión en ese momento. Sabemos que ha tenido sus altibajos, el caso de Kia. Sabemos que también hay un choque, parecía que tenemos mucha cercanía cultural, ¿sí? Cosas que compartimos, pero de pronto hay un choque con el modelo de negocios coreano, ¿no? Es difícil de pronto a los mexicanos, ustedes saben que en estas empresas asiáticas, y Corea no es la excepción, quienes toman las decisiones son siempre nacionales del origen del capital, ¿no? En este caso, coreanos, ¿sí? Y entonces los trabajadores, pues son los mexicanos que llegan hasta cierto nivel y no se posicionan en otro por la propia estrategia de negocios de los coreanos. Y ese es un choque y ha sido un choque ese modelo de negocios con la forma en la que se ha trabajado en esta región. Entonces, ¿ha sido importantes los empresarios? Sí, para definir qué tipo de relación tenemos,
¿Han sido importantes las empresas y los gobiernos locales para establecer la inversión coreana o las empresas coreanas en México? Sí, sí han sido determinantes, pero también hay otros factores alrededor de esto que definen qué tan exitosa es o no la cercanía o el éxito, digamos, del negocio, ¿no? O de la inversión. Eso es por un lado. Y por otro lado está la parte pues, nacional, ¿no? Estamos hablando de paradiplomacia y de actores locales. Ese es el escenario. Pero también va de la mano con la ausencia de la firma de un tratado de libre comercio con Corea, ¿no? Que se ha negociado en diferentes rondas, en diferentes grupos con diferentes grupos de expertos y en ningún momento se ha logrado consolidar, ¿no? Corea ha firmado con otros países de América Latina y con México sigue sin firmar, ¿no? Hay una preocupación también, hablando de actores locales, seria de los empresarios, de lo que representa la competencia con las empresas coreanas. Entonces, ¿pueden jugar los actores locales a favor del desarrollo de una relación de negocios? Sí, sí pueden jugar a favor, pero también pueden jugar en contra. Y creo que ha sido un poco el estira y afloja que se ha dado con Corea, con las empresas, con los empresarios y con las decisiones de estrategia de negocios de largo plazo, ¿no? Entonces, creo que en aquel entonces cuando escribíamos ese artículo lo pensábamos en la idea de que se iban a cumplir los 60 años de la relación México-Corea y que podían ser, digamos, determinantes para por fin culminar el proceso de negociación, pero sin embargo nos damos cuenta que no, ¿no? Que sigue habiendo muchas disyuntivas que a pesar de que hay intervención de diferentes actores, es difícil resolverlas de manera rápida, de manera eficiente y con, digamos, de alguna manera con una proyección que abone a los interesados, ¿no? En los diferentes niveles, tanto de gobierno como de actores, ¿no? Eso es un poquito lo que les podría comentar al respecto. Sí, muchas gracias, maestra, por su gran y valiosa información. Y en conjunto con las Smart Cities nos preguntamos qué sectores hay que priorizar o cómo podemos cimentar una relación más fructífera con ayuda de la paradiplomacia. Pues el tema de las Smart Cities tiene que ver mucho con las cuestiones de innovación. Y ahí quizá las buenas prácticas, que eso es muy común en paradiplomacia, podría ser interesante retomar, ¿no? Como estos mecanismos de cooperación técnica. Los paradiplomáticos dicen que la cooperación técnica es de lo más básico que existe en la paradiplomacia, pero es que también debemos de pensar la situación en la que se encuentra, por ejemplo, el caso mexicano o las ciudades en América Latina y el desarrollo que tiene Corea. O sea, Corea prácticamente tiene un alcance de uso de tecnologías y del Internet casi del 100%. Entonces, si comparamos la brecha digital con América Latina, no podríamos pensar en aplicar una estrategia similar o en generar un mecanismo de cooperación, pero sí un mecanismo de cooperación técnica que transmita buenas prácticas, es decir, qué tipo de infraestructura se desarrolló en el territorio o en los territorios, quiénes participaron, qué actores participaron en este tipo de estrategias, a cuánto tiempo fue la proyección, o sea, cuánto tiempo se pensó que se podía resolver, cómo se resolvió el tema del financiamiento, o sea, podrían ser una serie de preguntas que a nosotros en este estatus en América Latina nos ayudarían más que el hecho de pensar en ponernos al mismo nivel de cualquier actor local en Corea, ¿no? Y creo que los coreanos están dispuestos a hacerlo. Lo único que parece que es que los coreanos hacen negocios, ¿no? Y entonces los coreanos pues quieren invertir, quieren también que inviertan en sus empresas, o sea, pensando, digamos, van todos juntos, digamos, en la misma lógica. Que esa es una de las cosas que tienen y que no nada más tiene el modelo coreano, tienen los modelos asiáticos, que ellos trabajan en cadena. Están todos vinculados, los actores locales, los pequeños productores, los grandes conglomerados trabajan en esta misma lógica buscando, digamos, abonar a todos al desarrollo. Entonces, bueno, ahí tendríamos que pensar cuál podría ser esta estrategia en términos paradiplomáticos, si sería viable que fuera entre ciudades, entre regiones, entre actores locales, entre a la asociación civil. Por ejemplo, la sociedad es
factor muy importante y determinante en Corea. Y creo que en México podría también ser un escenario bastante interesante, ¿no? No en vano, el impacto más serio que hemos tenido de Corea tiene que ver con esta diplomacia cultural, ¿no? Cómo nos ha impactado la parte del entretenimiento, de todo esto, ¿no? Hay una cercanía como muy fuerte, inclusive creo ya ahora hasta generacional, ¿no? Que antes pensábamos que eran los jóvenes y ahora resulta que no son solo los jóvenes, sino son las mamás de las jóvenes y las abuelitas de las jóvenes. Entonces, están, digamos, en diferentes estadios de esta recepción, de esta diplomacia, del entretenimiento cultural, como pública, como le quieran denominar. Entonces también habría que ver en este momento particular, en el caso mexicano, cuál sería el sector que se podría atacar, qué sectores serían los más propensos para llevar a cabo una relación de cooperación, una apertura para la incorporación en algún tipo de proyecto conjunto, no sé, tendríamos que identificar, ¿no? Pero por ahí está latente el tema cultural más serio de lo que pensamos. Creo que no solo es en México, es en América Latina, pero México, pues nosotros lo vemos de manera latente, ¿no? Entonces creo que ahí podría haber un nicho de mercado interesante para los coreanos, ¿no? Y para nosotros mismos, los mexicanos también. Claro que sí, maestra, usted tiene un punto y justamente de ese punto quiero partir a esta pregunta de cómo se involucra esta información que nos acaba de dar en las iniciativas o ya en los casos de éxito que han surgido entre la paradiplomacia entre México y Corea del Sur. ¿Cómo se involucra? Pues es que no sé si es más, no sé si es que se involucre. Yo creo que más bien es cuando se traslapan, ¿no? Las estrategias de los diferentes actores, ¿no? A veces hay quienes dicen que el concepto de paradiplomacia alcanza más allá, va más allá, ¿no? Por ahí, ustedes no van a dejar mentir porque lo conocen bastante bien. El doctor Villarroel dice que no sé si se hablan de múltiples diplomacias o de diferentes paradiplomacias. Y yo sinceramente sí creo que son múltiples diplomacias. Y eso aplica muy bien para este caso coreano. No sé si podríamos hablar de las paradiplomacias o de la paradiplomacia de Corea. Yo podría más bien pensar en las múltiples diplomacias de Corea, ¿no? Que toma a los actores y gobiernos locales como herramientas de proyección. Ahí es donde creo que probablemente podría haber una cercanía, ¿no? Nosotros en México, particularmente con el desarrollo de la paradiplomacia, nos hemos dado cuenta que ha sido como una vía alterna, ¿no? La paradiplomacia ha sido como una vía alterna de desarrollo. Y lo pongo en la mesa porque obviamente el caso de Jalisco, que es icónico, pues eso nos muestra, ¿no? Que cuando se desarrolla de manera más intensa, es cuando tiene partido de alternancia, es cuando trabaja, digamos, con sus propios mecanismos. Entonces, pensamos o concebimos en México la paradiplomacia con esa lógica. Y creo que en estos casos es distinto, ¿no? En el caso coreano podríamos pensar en estas diplomacias que por lo regular, si no es que siempre, van de la mano del gobierno. Entonces, quizá no sé si podríamos hablar tanto de paradiplomacia, sino como de estrategias de proyección internacional. Creo que podría pensar más en ese sentido, y en el caso mexicano sí hay muchos ejercicios de paradiplomacia, pero tienen que ver con nuestra propia realidad del gobierno central, ¿no? Que marca pautas o permite que se definan estas estrategias y por sí mismo las entidades se proyecten. No quiero decir que en Corea no se proyectan las ciudades y no se proyectan las universidades, sino se proyectan, pero van de la mano de un hilo conductor que es una estrategia de desarrollo nacional. Entonces, eso marca la diferencia. En algunos hay quienes dicen que es hasta represivo el tema, en el caso coreano, pero creo que es la misma estructura que han creado de Estado desarrollista, pues la que les ha permitido crear ese tipo de vinculación con esta agenda nacional, ¿no? Y bueno, no podemos decir lo mismo del caso de México. Por eso digo que si una de las cosas nos da la paradiplomacia o el estudio de la internacionalización
de gobiernos y actores no centrales es justamente identificar en dónde y de dónde podemos tomar buenas prácticas. O sea, ¿quién nos puede aportar? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra realidad nacional? Y eso es otra cosa que queda muy clara. Ninguna es mimética y eso nos pasa en internacionales, ¿no? En internacionales lo sabemos. Siempre es, todos los factores que estén alrededor cambian. Ninguno es igual. Entonces, ¿cómo podrías tomar elementos de esas prácticas y convertirla o traducirla en algo real para tu territorio o para el actor que deseas proyectar o para la estrategia local o para, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no podríamos ponerlas al frente porque son dos realidades distintas y funcionan en dos órdenes distintos, ¿no? Unas pensando en la proyección local propia de sus necesidades de desarrollo, que eso es lo que pasa en México, y otras bajo un hilo conductor de estrategia de desarrollo nacional. Ok, maestra, muchas gracias por su tan valiosa respuesta. Le cedo la palabra a mi compañera Mariana. Gracias, Judith. Y maestra, volviendo al tema de la sociedad civil y su papel en la relación bilateral entre México y Corea del Sur, ¿cuál es el papel que juegan estos diferentes sectores de la población dentro de la paradiplomacia? Creo que sí es dinámico. El papel definitivamente en esta lógica sí es muy dinámico. Eso es por lo que les hablaba hace un momento, ¿no? Ponía el ejemplo yo del tema cultural, pero también puede ser el tema, por ejemplo, de difusión de la cultura coreana, no solamente del tema de la industria del entretenimiento, ¿no? Sino que también puede ser, lo pensaba, por ejemplo, en el caso de la Fundación Corea, ¿no? La Fundación Corea, el trabajo de la Fundación Corea no es trabajar sí trabaja a través de las universidades, pero en realidad la idea es difundir en la sociedad civil la cultura coreana. O sea, que conozcan qué hacen, cómo lo hacen. Entonces, el papel de la sociedad creo que ha sido más activo a veces que de las entidades gubernamentales, ¿no? Que se han involucrado más, que han sido parte de más proyectos, que han incrementado, por ejemplo, la movilidad. O sea, nosotros lo vemos en la Universidad de Guadalajara. O sea, la movilidad hacia Corea ha sido muy importante, ¿no? Ha crecido mucho en los últimos años, los últimos quizá 20 años. Yo a veces me sorprendo la cantidad de estudiantes que van a Corea. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que si hay un impacto directo en la sociedad civil de lo que está pasando con la cultura, ¿no? Entonces, que la sociedad civil sí puede ser un agente que influya en cuál va a ser la dinámica en la relación de algún área en particular, ¿no? Inclusive hasta de negocios, porque por ejemplo pensamos ahora, sí, en la industria del entretenimiento, pero pensaba por ejemplo en el famoso K-Beauty, ¿no? O sea, es una estrategia de negocio que la sociedad mexicana es sumamente interesada en toda esta parte. ¿Por qué? Porque las empresas que llegan con mostrando o difundiendo, digamos, este tipo de productos, pues prácticamente se vuelven exitosas. O sea, los negocios, los pequeños negocios que llegan y se posicionan rápidamente, o sea, crecen rápidamente, son conocidos, hay una difusión importante, se genera una línea, digamos, de vinculación con la misma sociedad civil, ¿no? Digo, no todo es miel sobre hojuelas, pero estoy poniendo ejemplos de qué tanto puede influir la sociedad en este tipo de relación, ¿no? Gracias, maestra. Y ya para ir recapitulando sobre todo lo visto en esta entrevista sobre la paradiplomacia surcoreana y su puesta en práctica, me gustaría preguntarle cómo podemos acercarnos hacia esta paradiplomacia surcoreana. Si fuera tan amable de compartirnos, ya sea libros, talleres o material con el que podamos familiarizarnos aún más para entender este fenómeno. Fíjense que yo para esta entrevista quería hacer un mapeo de lo último que se había publicado de paradiplomacia en Corea y encontré muy poco, ¿eh? O sea, encontré muy poco. No quiere decir que no sea importante. O sea, lo que quiere decir es que eso es un área de oportunidad bien interesante para los que están los enterados de Corea e interesados en trabajar estas temáticas en Corea, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que seguramente es porque la gran mayoría no utiliza el término para diplomacia, sino diplomacias, las diplomacias de Corea, ¿no?
que es comúnmente lo que se conoce, entonces ahí a lo mejor se puede encontrar más material. ¿Cómo podemos acercarnos? No está muy fácil. Los coreanos nos ponen todo a pedir de boca. O sea, hay N cantidad de programas para conocer la cultura, el país, el modelo de negocios, aquí en México, en América Latina, en la misma Corea, ¿no? La famosa fundación y el Centro de Estudios de Graduados del Gobierno de Corea busca justamente incitar que los interesados, tanto profesionales como estudiantes, busquen a través de sus programas conocer cuáles son las estrategias de difusión del conocimiento de este territorio, ¿no? Creo que hay mucho donde buscar y donde familiarizarse. Nosotros hasta hace un calendario en la Universidad de Guadalajara teníamos esta participación con el eSchool Program de Korea Foundation, que era justamente esa encomienda, ¿no? Mostrarnos, actualizarnos y difundir todo lo que sucedía con esta región del mundo, particularmente con el caso de Corea en términos culturales, históricos, económicos, comerciales, de innovación, de desarrollo tecnológico, ¿no? Y nos mostraban justamente pues esta realidad. Es una forma muy palpable y muy cercana de tener esta vinculación con este fenómeno de múltiples diplomacias coreanas, ¿no? Gracias, maestra, por darnos tiempo y por sus respuestas. Lo que ha compartido hoy, la verdad, nos ofrece una perspectiva muy valiosa y muy enriquecedora sobre este tema. Y como a manera de cierre, le cedo la palabra a mi compañera Laura. Y bueno, pues muchísimas gracias, maestra. Creo que es una aproximación pues breve de lo que es Corea, pero pues queríamos tener un módulo pues específico para nuestro invitado de honor de este año en la MEI. Y pues no me queda nada más que agradecerles a Esmeralda, a Mariana y a usted y pues extenderles un gran abrazo. Y pues también me gustaría invitarlos, bueno, a los presentes a que conozcan nuestras actividades. Hemos hablado sobre género, hemos hablado sobre medio ambiente, sobre gentrificación, sobre tecnología y pues todo centrado en la paradiplomacia, ¿no? Hemos hecho repositorios sobre todo para que tengan material al cual acercarse cuando quieran informarse más sobre la paradiplomacia, no solamente en México, sino también en otras regiones del mundo. Entonces quizás encuentren allí un texto sobre Corea que les pueda interesar. También pues tenemos un repositorio sobre expertos en donde se encuentra la maestra Viviana, por si quieren buscarla también. Em, y pues nada, un fuerte abrazo, muchas gracias. Y pues, si todo sale bien, nos vemos en la MEI, que es el 16 si no me equivoco, del 16 al 18 en la Universidad de Chihuahua. Pues muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye.